En el mundo, en la portada de hoy, encontramos: tenemos que reformar nuestra Constitución, estamos en guerra. Hollande, el presidente francés, reúne en Versalles a diputados y senadores para prolongar el estado de emergencia 3 meses. En El País, en portada igualmente, tenemos: Francia rearma al Estado para combatir el terrorismo. Hollande extiende el estado de emergencia y propone una reforma constitucional para dar más poderes al gobierno en la guerra anunciada contra el ISIS. Tenemos, así para destacar, reformas de seguridad sin precedentes en la historia europea, y que el gobierno reformará la Constitución para permitir un mayor control policial tanto de los sospechosos de terrorismo como de las fronteras del país. En la página 3, en Internacional, continúa: Hollande amplía los poderes del Ejecutivo en la guerra al yihadismo. París, firmado por Gabriela Cañas y Carlos Yarnoz: Francia aborda una batería de medidas de excepción sin precedentes en la reciente historia de Europa para combatir el terrorismo. Reforzará su seguridad interior con más competencias policiales sin intervención judicial previa. El presidente François Hollande propone cambiar la Constitución para adaptar el estado de emergencia a las nuevas amenazas. Luego, en una sección que aparece a continuación, bombardeos y más seguridad interior, destacamos: la Constitución dará más poder al Ejecutivo para asignar residencias forzosas y aceptar registros domiciliarios sin orden judicial, y se verá la posibilidad de vigilar estrechamente a los sospechosos de terrorismo. Muy bien, veamos el significado real que tiene esta noticia. El gobierno francés, el presidente Hollande, ha tomado decisiones gravísimas, consecuencia a su falta de preparación jurídica y política. La consecuencia es que él está convencido, o al menos lo repite continuamente, que Francia está en guerra, que es un estado de guerra, que está en estado de guerra. Pero no lo dice metafóricamente, como se puede decir: esto es la guerra, como decían los hermanos Mares en el oeste. Es la guerra, más madera. Bien, pues no. Esto no es la guerra de Francia, esto es un atentado terrorista dolorosísimo, que tiene ciertas novedades, en tanto que atentado terrorista. No porque se haya cometido en grupo, eso tiene antecedentes. Estoy pensando en las Torres Gemelas. No, la novedad es la coordinación terrestre en una ciudad tan importante como París, tan emblemática, en la coordinación de un comando de terroristas, pocos, pero un comando, que ha producido una matanza entre civiles, como es natural. El terrorismo siempre ataca a los civiles. Bien, pero Hollande se ha vuelto histérico, está histérico, no domina su propio pensamiento, está arrastrado por los acontecimientos, está convocando aquí y allá a unos y a otros, a toda Francia, convocándola, cantando la marsellesa, la patria en peligro. ¿Qué es esto? Mentira, eso no es verdad. Eso obedece a 2 factores. 1, la debilidad de gobernante de estadista de Hollande. 2, a la exageración del fenómeno terrorista para poder justificar ante la opinión pública, que estará encantada, ataques masivos o ataques despiadados mediante bombardeos, no a los terroristas, sino indiscriminados, con sufrimiento de las poblaciones. Y sobre todo, lo que sí por parte de Francia es inaceptable, al menos para toda conciencia civilizada y conocedora de la política, que aproveche el fenómeno del pánico producido por el terrorismo, el estado de estupor de la población civil que no puede reaccionar, y pidiendo dureza para que al socaire de este temor adopte medidas gravísimas, como es, entre otras, el arresto domiciliario, la visita domiciliaria, la inspección domiciliaria sin permiso judicial. Me decía nuestro compañero Pedro que esto le recordaba a la ley Corcuera. Sí, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional algunos de sus preceptos, entre ellos la famosa patada en la puerta. Por eso se llamaba la ley de la patada en la puerta. Las leyes de seguridad ciudadana siempre han sido intentos de los estados, de los gobiernos, de desjudicializar las garantías individuales de las personas que tienen reconocidas. La intervención de las comunicaciones, las entradas en los domicilios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora que está mucho en boca de todo el mundo, es el tema de la ley Mordaza. La famosa ley Mordaza es otra modificación de la ley de seguridad ciudadana para introducir o quitar ciertas garantías constitucionales o individuales, por lo menos, de las personas.
Y esto es lo que ocurre aquí. Es una ley Corcuera, pero a lo bruto, a lo bestia. Pero incluso en la ley Corcuera, y a pesar de la pésima gestión del gobierno de Felipe González, incluso aquí no se llegó a pedir o a hacer la reforma de la Constitución, No. nada menos. Mientras que Hollande dice, tenemos que reformar nuestra Constitución. Don Antonio, de los factores que ha comentado usted, ¿podría ser también que hubiera una intencionalidad política por parte de Hollande para no ser rebasado en la respuesta por un rival político como el Frente Nacional? Lo que es seguro, claro, tú tienes instinto jurídico y político, porque lo que es seguro es que en las situaciones de peligro de extranjeros que hacen atentados atribuibles se exacerban los sentimientos nacionales y por tanto partidos llamados de extrema derecha, aunque yo pienso siempre que cuando un partido llega a tener casi la mitad de los votos de una población no puede ser de extrema derecha. Eso quiere decir que lo que se atribuye al centro ha pasado a posiciones extremas porque las circunstancias parece que asustan a mucha parte de la población y exige mayor protección, mayores policías, mayor seguridad, mayores deportaciones de extranjeros, echarlos fuera. Yo creo que sí, pero que el pánico y la histeria creo que es superior a su cálculo electoral. Todavía. Está asustado de lo que ha pasado. Claro que es un hombre que puede influir el auge del Frente Nacional francés, de Le Pen, pero yo creo que en este momento lo que predomina en él es el pánico. Histerismo. Histerismo. Y claro, reformar la Constitución. Pero eso lo dice el titular del Mundo. Pero ya cuando en el país habla de medidas concretas, como que la Constitución dará más poder al Ejecutivo para asignar residencias forzosas y aceptar registros domiciliarios sin orden judicial, me echo a temblar. Sí. Y si fuera francés, mucho más. Porque, ¿qué significa reformar la Constitución para asignar residencias? ¿Asignar residencias? ¿Pero eso qué es? ¿Campos de concentración? ¿Qué significa asignar residencias? ¿Pero no veis que son palabras odiosas que recuerdan tiempos pasados? Asignar residencias, eso ya es fascismo, eso es totalitarismo. Esto no se puede tolerar, la extensión de este clima de miedo y de inseguridad. Claro que me acuerdo siempre que se tratan de estos temas del maravilloso pensamiento de Franklin, sí, el inventor del pararrayo, cuando dijo que cuando por un temor a una disminución de la seguridad se toman medidas que disminuyen la libertad, al final lo que se pierde es la libertad y la seguridad. Bueno, pues esto siempre lo tengo presente. Un buen gobernante, un hombre de genio, de talante universal, que piensa no solo en su país, sino en el origen del terrorismo, que conoce, competente, que sabe dónde vienen las cosas. Ese hombre sabe tomar medidas prudenciales, adecuadas a combatir el terrorismo. ¿Desde cuándo Estados Unidos, después del horror de las Torres Gemelas, reformó su Constitución? Vamos, hombre, ¿qué es esto, vergüenza? ¿Francia reformando la Constitución por un atentado terrorista? Lo que tiene que hacer es reforzar el gobierno, reforzar las medidas de seguridad existentes, cambiar la Constitución, autorizar a la policía que haga registros sin permiso judicial. Pero si eso afecta a toda la población, claro, con el motivo del terrorismo, pues ahora la población francesa ha perdido sus tradicionales pasiones por las libertades individuales. Es que lo han perdido. Esto es intolerable. Hasta tal punto que considero que esto marca un antes y un después en la vida francesa. Es un estupor el que me causa mental, que en Francia, que tanto he admirado, que tanto la conozco, que mi cultura es tan francesa o casi más que la española, porque en Francia ha habido intelectuales de más valor que los españoles, sobre todo en materia política. En mi biblioteca hay más libros franceses que españoles. He triturado más de 5.000 libros franceses. Y estoy formado. Mi mujer es francesa, mis hijos tienen doble nacionalidad. Me rebelo contra este histerismo, esta debilidad de un hombre insignificante como Hollande. No se puede ser un jefe político si no se tienen condiciones de líder. Y los jefes no son líderes. El líder se impone, no se elige. Hasta tal punto me hiere la situación que voy ahora a pedirle a Miriam. En nuestro periódico ha sido el tema central de preocupación del que estoy hablando. Y tengo la enorme satisfacción que mis palabras de ayer, diciendo que Francia no estaba en guerra, que eso era mentira, hoy las confirma nuestro periódico
con un excelente artículo de un conocedor de la materia de que estamos hablando, Fulgencio del Hierro. Y voy a pedirle a Miriam que ese artículo de nuestro diario, de la República Constitucional, ese artículo sea leído atentamente y escuchado por vosotros de la misma manera, porque la lectura ha de ser por cada punto, pero lenta, para que haya reflexión sobre cada párrafo. No se ha publicado un artículo tan conocedor del Estado de Derecho, claro. Aquí en este artículo no hay ideología. En este artículo siguen las consignas de que nosotros no somos ideología, describimos los hechos y las leyes que han de regir esos hechos. Pero no estamos diciendo nada que implique ni odio hacia la religión islámica, al islamismo, ni nada que implique una exacerbación de los valores que tradicionalmente exalta la extrema derecha. De ninguna manera. Hay que conservar la serenidad. Y en este artículo vais a ver qué conocimiento de la situación y del derecho internacional, porque este artículo empieza diciendo que Francia no está en guerra contra el terrorismo yihadista. A ver. Lo titula Respuesta a los ataques de París del 13 de noviembre. Seguridad humana, paz y seguridad internacional. Los ataques terroristas que han tenido lugar en París el día 13 de noviembre han disparado innumerables debates acerca de la complejidad del problema, la multiplicidad de factores causales o el papel e incluso la responsabilidad de las potencias occidentales en el origen del fenómeno terrorista y yihadista, por poner algunos de los ejemplos más relevantes. Además, en la mayoría de los casos, estos debates muestran claros sesgos provocados por factores ideológicos, que nada aportan a un aspecto capital como es la repercusión directa del terrorismo, en este caso yihadista, en la seguridad de los ciudadanos. Así pues, aunque los enfoques para atajar el problema del terrorismo internacional pasan necesariamente por ser integrales, esto es, considerando todos los factores causales y los elementos que intervienen, y la aproximación ha de ser sistémica. Aplicando la teoría general de sistemas, es necesario afrontar los síntomas al mismo tiempo que se realiza un diagnóstico adecuado. De este modo, resulta procedente explorar las posibles respuestas de Francia, en primer término, y del resto de potencias occidentales en segundo término. A este respecto, no parece probable que Francia retire su despliegue de fuerzas en Oriente Medio, a diferencia de lo que hizo España a consecuencia de los atentados de Atocha del 11 de marzo de 2004. De hecho, tras el atentado terrorista contra la revista Charlie Hebdo, Francia desplegó inmediatamente un grupo de combate compuesto por el portaaviones nuclear Charles de Gaulle y sus escoltas en la zona de Oriente Medio desde que se iniciaron los ataques aéreos sobre blancos terrestres del ISIS y que permaneció en la zona durante un tiempo. Hoy, según informa la CNN, la aviación francesa ha realizado una docena de misiones aéreas de ataque a blancos terrestres del ISIS en la ciudad de Al-Raqqa, Siria. La naturaleza del ataque, terrorismo o acto de guerra. Si bien no existe una definición universalmente aceptada de terrorismo, la propuesta del grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio describe el terrorismo como cualquier acto, además de los actos ya especificados en los convenios y convenciones vigentes sobre determinados aspectos del terrorismo, los convenios de Ginebra y la resolución 1566/2004 del Consejo de Seguridad, destinado a acusar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Aunque esta propuesta describe de forma precisa el hecho que tratamos aquí, los atentados de París, el hecho de que no exista una definición legal universalmente aceptada, hace que, en teoría, resulte imposible perseguir a nadie por delitos de terrorismo en el plano internacional. Esto obliga a que, en rigor, toda la materia relacionada con el terrorismo tenga que circunscribirse al ámbito penal nacional de los Estados. A este respecto, Francia apoya dicha definición del grupo de alto nivel. Por otra parte, como señala García Trevijano, no estamos en verdad ante un acto de guerra, a pesar de que las autoridades francesas se han aprestado a denominar los ataques de tal modo.
La denominación de hechos como actos de guerra se ha venido reservando tradicionalmente a hechos enmarcados en los conflictos armados internacionales. Con la denominación del hecho como acto de guerra, las autoridades francesas probablemente apelan a un carácter internacional del hecho, y es posible que dicha denominación anticipe las respuestas, que irán más allá del territorio nacional. Por otro lado, no se puede perder de vista que el terrorismo islamista es un fenómeno global que persigue alcanzar la umma mundial y la prevalencia del Islam en su versión radical. El denominado ISIS debe ser considerado en esta línea al margen de las diferencias que se podían observar entre su modus operandi y el de Al-Qaeda, cuya evolución se ha orientado más a la existencia de franquicias en varios lugares del mundo, como en Somalia, Al-Shabaab, Nigeria, Boko Haram o Al-Qaeda en el Magreb islámico AQMI. Esta diferencia estriba precisamente en que ha conseguido establecer un califato en un territorio determinado, con estructuras rudimentarias de Estado y una fuerza militar que algunos autores cifran en 30.000 hombres. Esto supone una característica esencial a la hora de evaluar las posibles respuestas ante los ataques terroristas que han asolado París hace apenas 2 días. Por consiguiente, podemos concluir inicialmente que estamos ante un acto de terrorismo en suelo francés, pero cuyo origen se sitúa en un territorio extranjero, y que su denominación como acto de guerra puede anticipar y justificar la continuación de las respuestas de Francia en el plano internacional sobre dicho territorio extranjero. Finalmente, a pesar de la falta de tipificación penal internacional para los delitos de terrorismo, lo que sí está claro es que el carácter transnacional de estos actos pone de relieve de forma nítida el vínculo entre la seguridad nacional y la seguridad internacional. En otras palabras, una situación de conflicto armado inicialmente interno en Oriente Medio repercute directamente sobre la seguridad humana en otros países alejados geográficamente. Posible respuesta. Como se ha dicho anteriormente, no parece probable que este acto terrorista vaya a hacer que Francia cambie su línea de acción actual en Oriente Medio, sino que, con toda probabilidad, se está preparando para redoblar sus ataques contra el ISIS y para ello se está reforzando la creación de una opinión pública favorable, mediante la elaboración de un discurso que se convierta en predominante y que justifique la acción. La cuestión es si Francia va a seguir atacando desde el aire a blancos seleccionados, sin que se forme una fuerza combinada que opere también el ámbito terrestre. Los ataques del 11 de septiembre en suelo estadounidense sentaron un precedente, en el sentido de que por primera vez se invocó el artículo 5 del Tratado de Washington, que sirve de soporte a la OTAN y del que Francia es signataria, que se aplicó y dio lugar a la operación de Afganistán, así como a la operación marítima Active Endeavour en el Mediterráneo, todavía vigente. El artículo 5 establece que un ataque armado contra uno o más países signatarios se considerará un ataque contra todos, y en aplicación del derecho a la defensa propia que estipula el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, responderán al ataque hasta que se restablezca la seguridad en la zona del tratado. También se informará al Consejo de Seguridad de la ONU, responsable del mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Las acciones que emprenda la OTAN finalizarán cuando el Consejo de Seguridad haya adoptado las medidas necesarias para restaurar la paz y la seguridad internacional. Francia debería de considerar la invocación del artículo 5, habida cuenta del precedente que supuso el ataque del 11S y la magnitud del problema de seguridad al que Occidente se enfrenta y que acaba de sufrir en su propio suelo por segunda vez en unos meses. Si bien la OTAN se creó en el contexto de la Guerra Fría, ha evolucionado tras el colapso de la URSS y hoy es el único régimen de seguridad colectiva realmente operativa en el mundo, con cada vez más países signatarios. Además, la política de seguridad y defensa de la Unión Europea presenta un carácter de complementariedad que se deduce de la doble permanencia de sus miembros a la OTAN y de la presencia hegemónica de Estados Unidos en este ámbito. Se trata, pues, de la única organización internacional con capacidad de afrontar la amenaza cierta que supone el ISIS para la paz y la seguridad internacional, con ataques directos sobre la población civil y el desplazamiento forzado de masas de población, así como el drama humano que podemos ver en estos días. Además, la OTAN ya se ha involucrado en la zona, con el desplazamiento de baterías de misiles Patriot
en la zona oriental de Turquía para defender a este país de posibles ataques con misiles balísticos procedentes del territorio sirio. De hecho, España ha cumplido con su turno, enviando a un destacamento del Ejército de Tierra. Conclusión: los ataques terroristas de París del 13 de noviembre no son en rigor un acto de guerra, pero suponen una amenaza cierta a la paz y seguridad internacional procedente de un territorio delimitado, con una estructura rudimentaria de Estado y con fuerzas propias desde el que se ordenan ataques terroristas en otros países. El 11S sentó un precedente al tener como consecuencia la invocación del artículo 5 del Tratado de Washington. Los hechos que se analizan revisten características similares en cuanto a su naturaleza y Francia es un país signatario de dicho tratado. Muy bien. Yo solamente tengo que, en primer lugar, felicitar a nuestro escritor, en nuestro diario, y puedo afirmar por mi conocimiento del derecho, y como jurista, no como abogado, que en España no se ha publicado nada que ni de lejos se acerque al rigor intelectual y legal del artículo de Fulgencio del Hierro. Enhorabuena y espero que continúes publicando todo aquello que afecte a la seguridad internacional procedente de la situación tan inestable que provoca el yideísmo, no solo ya en su zona, sino como vemos ahora en el corazón de Europa, en Francia. Enhorabuena y pido a todos que vuelvan a leerlo. Ahora comprenderán por qué tuve que intervenir corrigiendo a uno de nuestros más queridos colaboradores, a quien yo admiro muchísimo, pero porque en ese momento no tuve en cuenta todas las circunstancias que concurren, en este caso, para saber que nuestro grupo, nuestro periódico, nosotros mismos, existimos políticamente para conquistar por vía pacífica la libertad política. Y no tenemos que entrar en cuestiones ideológicas. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo un experto verdaderamente competente en materia internacional y militar ha sido capaz de escribir un largo artículo sin haber puesto ni una coma, ni un punto, ni una frase, ni una palabra ideológica. Eso es lo que queremos nosotros. Para resaltar la importancia de este artículo, hay dos o tres cuestiones que además trascienden del derecho internacional público, que lo analiza escrupulosamente. Por ejemplo, habla, que parece que pasa ahí de camino, pero es muy importante, la aplicación de la normativa penal en el interior a los delitos de terrorismo. Desarróllalo. Ahí se lee perfectamente la barbaridad que ha supuesto articular la Audiencia Nacional Española, por ejemplo, como una especie de tribunal universal para juzgar todo, como una extensión de la jurisdicción absolutamente indebida y fuera de lugar, a pesar de la demagogia, que eso sí que es ideología, hacer ver que pura ideología, que la ley propia es de aplicación universal, es aplicar el derecho particular regido por habla de la justicia universal, de perseguir. Eso es una barbaridad. No, de perseguir los delitos de Franco y pidiendo Garzón, Garzón, todos estos, pidiendo con Franco el primer certificado de su fallecimiento. Exacto. Eso indica la falsedad total que tú estás denunciando ahora. La ideología del derecho a hacerla extensiva, ese concepto absurdo que es la justicia universal, porque el derecho lo limita los conceptos territoriales en su aplicación. No existen tribunales, ¿qué es esto? Los tribunales penales internacionales. Son tan ignorantes de la moral que no saben que la prescripción tiene un fundamento moral, que no es un pretexto legal para decir los delitos prescriben. Si ese no es el tema es el fundamento moral, que una generación no puede asumir ni los odios ni los crímenes de 2, 3 generaciones anteriores. La humanidad no podría haber salido de las cavernas si moralmente las cosas no se olvidaran. Exacto. No saldría de las cavernas. Pues por eso, como aludir justicia universal de delitos cometidos hace 30, 40, 50 años, ¿pero qué es esto? Esto es la barbarie. Eso es barbarie. O en la otra parte del globo, que es el caso. Y aquí este artículo de Fulgencio del Hierro lo deja clarísimo. En España los delitos cometidos en Argentina, en Bolivia, o sea, eso es una barbaridad. O en México. Es elevar a la categoría de ideología el derecho. Bueno, pues esto tenía que servir de lección. El 90% de nuestros asociados saben, conocen y participan de todo lo que estoy diciendo. Pero sí que tiene que ser una advertencia a ese 10% que bien porque ha llegado más tarde o bien porque no ha llegado a asimilar
que la libertad política colectiva para conquistarla es igual. Ahí tiene que tener una estrategia y una táctica mejor que la de los militares para ganar una guerra. Así estamos nosotros, pacíficamente, con una estrategia que no podemos jamás abandonar en función de tácticas del momento o de coyuntura. Esto que ha pasado en Francia o aquí, cualquier acto de terrorismo, no puede variar nuestra obsesión en tener como meta la consecución de la libertad colectiva. Y si actuamos con la dureza o el extremismo de las derechas ultras o de las izquierdas ultras, habremos fracasado moralmente y como personaje y como organización cultural, que lo que pretende es, por medios societarios, no desde el Estado, cambiar de verdad el estado de opinión, de civilización de los españoles, para que se den cuenta que lo que han heredado, lo que tienen hoy, es la herencia que han merecido, porque es una herencia franquista. Y nosotros queremos cambiar eso con la razón, con la generosidad, con la ecuanimidad y con la grandeza de ánimo de que España la respetamos más que nadie, la queremos más que nadie, quiere decir más que nadie, de los partidos actuales. Si los partidos no se quieren más que a sí mismos y quieren al Estado, son partidos estatales, que es una definición imposible. Nosotros no queremos ni un solo partido estatal, que el contribuyente no pague a ningún partido,